Presencial y las y los que estáis detrás de la pantalla en sistema telemático. Primero para anunciar que el 31 de agosto empezaremos las obras de un nuevo parque biosaludable en la ciudad, un nuevo parque de mayores. Tiene un presupuesto de casi 18 millones de euros, 18.000 euros. 18 millones para un parque de mayores ya era grande, de 18.000 euros, tiene un plazo de ejecución de 2 meses y lo vamos a hacer en el Parque Eugenio Arbones. Para que sitúen, está entre Castrelos y Fragoso, a la altura de las calles Pastora y Caleira, entre Castrelos y Fragoso, un poquito más abajo del pabellón deportivo, en esa zona intermedia. Bueno, lo que vamos a hacer es instalar, hay que remover la tierra, afianzar el firme, 7 elementos, equipos de cintura, de hockey, elíptica, remo, volantes, timón, pedales y barras. Vamos a poner bancos de descanso, bancos para mayores, para estar allí. Y después hay que poner un firme, jabre, para amortiguar, porque en el ejercicio, pues un poco contra el suelo, los pies dan con alguna fuerza, ¿no? En este momento, nosotros tenemos 68 parques de mayores en Vigo. Cuando yo llegué, había uno. Por tanto, construimos uno nuevo y yo sigo esperando sugerencias, es decir, que la gente mayor que crea que hay algún sitio en el que es necesario un parque de mayores, que nos lo diga. Porque en este momento, con los casi 70 que ya vamos a tener, creemos que está bien cubierta la ciudad con parques de mayores. Pero, si hay alguna demanda o alguien cree que podemos hacer alguno más, yo soy receptivo a la idea. Saben ustedes que en este momento se desinfectan cada día en el protocolo COVID-19 y seguimos atentos a todo lo que tenga que ver con los parques de mayores. Bueno, esta semana de fiestas de Vigo muy intensa. Hoy hay en Terraceo Mar de Vigo una actuación a las 8, marimba Xado en Finca Solita a las 8:30, concierto de la banda de Candeán en la Plaza del Rey a las 8:30 y a las 10 arrancamos con los conciertos de música pop con Le Suite y con Cómplices en la Puerta del Sol. Mañana sábado a las 8 Mariango en Terraceo y a las 10 en música pop Fran Román, Amaro Ferreiro y Franz Banfield en Liñares en San Miguel de Olla, y el domingo a las 10 de la noche en Colla, Boiza, Baby Cace y Broken Pitch. Después, por tanto, seguiremos, como saben ustedes, todos los días subsiguientes hasta un total de 39 grupos que van a actuar en diferentes ámbitos de la ciudad. Bueno, Puerta del Sol, Olla, Colla, Lavadores, Navia, Teis, Candeán, Sárdoma, Berbés, Cabral, Matamá, Beade, Bembrive, Bouzas y Zamáns. Bueno, en el Festival Terraceo, Viva Suecia, que iba a dar un concierto el 12 de septiembre, pues ya vendió todo. Y entonces va a dar otro el día 13. Por tanto, Viva Suecia tendrá 2 conciertos, el 12 y el 13 de septiembre en el Mar de Vigo. Y por último, penúltimo, ¿no? Quería decirles que recibimos una carta del colectivo Ninguéns que nos decía que 3 familias están en proceso de desahucio en la ciudad. Bueno, debo decirles que nosotros ya estamos desde hace tiempo en contacto
con esas 3 familias. El aviso de Ninguéns llega de nuevo tarde, porque ya los estamos atendiendo desde la Concejalía de Política Social, están atendidos por los servicios sociales, ya se les ofreció que les pagaremos la fianza del piso de alquiler que tengan que coger si es preciso y 2 mensualidades, se les está tramitando ayudas para alimento y necesidades básicas y ya contactamos con la Xunta de Galicia, que es la responsable del programa Viviendas, para que se haga cargo de facilitarles viviendas y que les busquen soluciones habitacionales. Por tanto, con estas 3 familias el Concello ya lleva tiempo trabajando. Yo le agradezco a los ninguéns que nos lo notifiquen, ¿verdad? Pero ya llevamos mucho tiempo atento a ellas y por tanto tratando de resolver el problema. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que nosotros podemos apoyar en los alquileres, le podemos apoyar con la fianza, les damos ayudas de emergencia para todo lo que necesiten, pero la política de darle vivienda es la Xunta de Galicia. No somos los ayuntamientos, no es el Ayuntamiento de Vigo, pero en todo caso estamos en contacto con esas familias, algunas, 2 de ellas en situación muy difícil, y las estamos atendiendo como tenemos que hacer y como efectivamente hacemos. Y por último, que el Partido Popular de Vigo parece que está ahí, apareció. Bueno, ya pararon las vacaciones, ¿no? Tuvieron vacaciones, llevan de vacaciones unos cuantos meses el Partido Popular en Vigo y seguramente va a seguir en vacaciones hasta las siguientes elecciones, ¿no? Y escuchaba y leía que el señor Marnotes hizo una referencia a que las luces de Navidad de Vigo son una especie de cortina de humo sobre algo. Y para no hablar de algo, dicen ellos, que es el acuerdo entre la FEN y el Gobierno de España. Yo estoy hablando todo el día de esto. Y estoy hablando todo el día de ese acuerdo porque para Vigo es buenísimo. Porque para Vigo el acuerdo de la FEN con el Gobierno de España significa que Vigo recibirá de forma inmediata docenas y docenas y docenas y docenas de millones de euros. Repito, Vigo recibirá de forma inmediata docenas y docenas y docenas y docenas de millones de euros. Y el Partido Popular no quiere. Esto es del Partido Popular, siempre en contra de Vigo. Pero ese acuerdo que permite gastar los remanentes y que reparte a cambio de nada 5.000 millones entre los ayuntamientos que tenemos remanentes, más proyectos europeos, más fondos de transporte, significará, y cuenten bien lo que estoy diciendo, que Vigo recibe docenas y docenas y docenas y docenas de millones de euros, que es muchísimo más de la inversión de muchos años, y lo va a recibir en 3 meses. Claro, el Partido Popular brama porque no quiere que a Vigo le vaya bien. Los concejales del Partido Popular de Vigo están en Vigo para ir contra Vigo. Es para los que los manda Feijóo. Pero además le tengo que decir algo, claro. Es que miren, estos señores del Partido Popular en Vigo es que no se enteran de la película. Es que las luces de Navidad de Vigo dieron ayer la vuelta al mundo. Y eso es toda España, todas las televisiones, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y Localia, una gran televisión local, no sé si la gallega porque no la veo, nunca me llaman de la televisión gallega, es la única televisión de España que no llama al alcalde de Vigo. Las demás, todas. Hasta incluyo la televisión de Baleares con la que estuve y la televisión del País Vasco que estaba prevista para ayer y que finalmente no pudo ser por un problema técnico. Pero de las luces de Navidad de Vigo están hablando todos los medios escritos, todas las radios, todas las televisiones, está hablando toda España, está hablando Europa, está hablando el segundo periódico más importante del mundo. Y estos del PP dicen, es una cortina de humo, estos concejales del PP son una calamidad absoluta. No hay una calamidad como ellos. ¿Cómo es posible que se sea tan calamidad? No quieren millones y millones y millones y millones de euros para Vigo y no quieren que todo el mundo hable de Vigo. Porque para eso los manda Feijóo. Y los concejales del Partido Popular de Vigo lo que quieren es agradar a Feijóo. Y entonces están contra Vigo. Claro, ya están en 4 concejales. En la siguiente me temo que no van a pasar de 2 concejales como sigan así. Me temo. ¿Verdad? Porque claro,
cuando podemos recibir docenas de millones de euros para gastar inmediatamente en la ciudad, para hacer rampas mecánicas, escaleras mecánicas, ascensores, humanizar calles, hacer espacios deportivos, pabellones deportivos, para hacer política social, nos van a dar millones de euros y el Partido Popular de Vigo dice que no quiere que Vigo reciba recursos. Pero toda España y media Europa y medio mundo hablando de la Navidad de Vigo, y el Partido Popular le llama cortina de humo. Pero qué calamidad son, Dios mío. ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! Claro, bueno, en fin, son gente políticamente inexistente, no tienen fortaleza, no tienen criterio político, y entonces quieren agradar a Feijóo. Y están todo el día contra Vigo para verse agradando a Feijóo. Pues Feijóo decide que sigan de concejales. Bueno, visto el éxito que tienen en las elecciones y lo que les sucede, es posible que incluso sigan, pero saldrán elegidos 2, ¿eh? Llegaron a tener 13. Y ya van en 4. Vale. Y la siguiente vez al Partido Popular, como siga así, no pasa de 2 concejales. Bueno, la ciudad va muy bien, tendremos esos millones de euros, confío que los tengamos y que el Parlamento de España lo apruebe, y el Partido Popular pues seguirá la contra. Vale. Esto es lo que hay. ¿Alguna pregunta? La disminución del Partido Popular también se debe un poco a que usted ha hecho una política progresista, pero un poco abierta al centro, ¿no? ¿Abierta al centro? No, en todo Vigo, en todo Vigo. No, abierta al centro político, quiero decir que usted... está hablando de ámbito político. Sí, vale, sí. Vale. Quiero decir que usted le resta muchos votos al PP por su, quizás, talante abierto un poco a todo el mundo, ¿no? Mire, yo cuando soy alcalde de Vigo, y llevo ya 13 años, ¿verdad? Yo no tengo fronteras ideológicas en mi ciudad. En mi ciudad hay 300.000 personas, 300.000 mujeres y hombres, niñas, niños, ¿verdad? Y yo atiendo a todos por igual. Todo aquel que tiene una necesidad, una demanda, hace una sugerencia, yo no le pregunto de qué partido es. Yo sencillamente la estudio y si veo que es buena para la ciudad, la pongo en práctica. Y es cierto, ¿verdad? Cuando damos becas de inglés, pues viene todos los niños y niñas de Vigo. Y cuando hacemos política social, lo aplicamos a todo el mundo. Y cuando hacemos humanizaciones, los hacemos en todos los ámbitos de la ciudad. Y el deporte es para toda la ciudad. Es que déjeme que lo diga, es que mi partido político se llama Vigo. Y yo funciono con ese criterio. Mi partido político se llama Vigo. Y claro, el problema es que el Partido Popular tiene un partido político que es anti-Vigo. Porque solo piensan en agradar a Feijóo. Llevan así años y años. En lugar de agradar a Vigo y trabajar para Vigo, solo quieren agradar a Feijóo y trabajar para Feijóo. Y claro, Feijóo a esta ciudad no le tiene gran simpatía. Bueno, pues lamentablemente es así. En las siguientes elecciones caerán a 2 concejales. ¿Alguna pregunta más? Sobre el tema de los desahucios, ¿sabe cuántos desahucios se han podido atender este año o a consecuencia un poco de la situación? Bueno, atendimos bastantes, ubicamos agentes en alquileres y saben ustedes además que, como es natural, todos los desahucios se paralizaron durante la pandemia, ¿no? Pero nosotros es un tema al que permanecemos muy atentos, muy atentos. Es una lástima que la política de vivienda no la lleven los ayuntamientos. Y desde luego no la lleve el Ayuntamiento de Vigo, porque si nosotros tuviéramos los recursos para proporcionar vivienda, no habría un solo desahucio en esta ciudad que no tuviese una vivienda alternativa preparada. No lo habría. Pero está en las comunidades autónomas. Entonces nosotros, cada vez que hay un desahucio, una previsión, primero pedimos que nos adviertan, queremos saberlo. Y por cierto, a través de los procuradores tratamos de conocer lo antes posible todos los eventuales lanzamientos que pueda haber, ¿no? En los desahucios ahora hay una dificultad, y es que muchas veces son familias, a veces gente mayor, que necesita el alquiler para vivir también. Entonces hay un conflicto de necesidades. Él o la propietaria que necesita de ese alquiler para vivir, y él o la inquilina, los inquilinos que necesitan esa vivienda para su vida. ¿Qué hacemos? Pues pagamos indemnización y fianza de alquiler, pagamos algunos alquileres, en suma, no dejamos que nadie esté en la calle. Y lo ponemos sin conocimiento de la Xunta. Yo le daré los datos de a cuántos atendimos, que así de memoria en este momento no los tengo, pero permanecemos muy atentos a los desahucios.
¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Después de la referencia que hace usted hacia los medios de comunicación, marginando nuevamente a Hermes Televisión, querría pedir... ¿Cómo? No entendí bien. Yo no margino a nadie. La referencia que hace usted y marginando este medio de comunicación, como lleva haciendo usted sistemáticamente 4 años, 4 años donde no acude a la entrevista, entiendo que usted es porque no nos considera de Vigo, como nos considera de Vigo, yo ya no le considero a usted alcalde tampoco de mi ciudad, en ese aspecto. Siento tener que ser así de explícito en este tema, pero entiendo que usted solo hace referencia a los medios que están a favor suya, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Si solo usted hace referencia a los medios que le favorecen a usted. No, yo estoy haciendo una rueda de prensa en la que usted está presente. Sí, pero bueno, margina directamente, ya no solo con entrevistas, con otra serie de cosas, es que me ha parecido una falta de respeto, sinceramente, en gran medida. Ya le contesté. No, es que usted está en las ruedas de prensa y es atendido como los demás en las ruedas de prensa. Me parece cobardía, señor Caballero, lo siento. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, muy amables, buen fin de semana. A ver si por la tarde sale un poquito el sol, ¿eh? Hasta luego.